Nos acompañan en esta oportunidad la doctora Adriana Aristimuño, doctora en Educación, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, la doctora Esther Mancebo, doctora en Educación también y profesora en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? La doctora Denise Bailián, es la directora académica del Instituto de Educación de la ORT, y el maestro Luis Garibaldi, el director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra la doctora Adriana Aristimuño, a la que le damos la bienvenida. Muchas gracias por participar. Bueno, muy buenos días. Conociendo a los copanelistas y sin tener realmente mucho conocimiento previo sobre lo que cada uno iba a desarrollar, me imaginé y luego confirmé sobre lo que cada uno iba a compartir en el panel, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y sobre todo el interés que podía revestir algunos contenidos en el panel en esta instancia colectiva. Me concentré en remitirme a algunos trabajos que yo he hecho e intentar darles una visión como de proceso. Es decir, traté de ir hacia atrás en el tiempo en algunos trabajos de investigación que yo he realizado después de varios años e intentar darles un hilo conductor y una lectura y que esa lectura diera algunos resultados para la gestión. Entonces, titulé o intenté sintetizar lo que yo traje aquí como, bueno, cómo investigar sobre el cambio en educación, que es de lo que yo he hecho en los últimos años, vuelve evidente la importancia de la gestión como factor crítico de la calidad y la equidad. Es decir, el tema del seminario, que es la gestión como factor crítico de la calidad y la equidad, cómo esto se vuelve crítico al realizar investigaciones sobre procesos de cambio en educación, que es lo que yo he estado haciendo. Bien. Entonces, no me concentré, y en eso desobedecí en cierta forma la consigna, no me concentré en uno de los ejes que tiene el seminario, sino que en definitiva toqué los tres ejes en diferentes momentos de la presentación, como espero que sea evidente para ustedes. Entonces, el tono y el estilo que elegí, gracias, son los de una narración, es decir, voy a hacer como un relato sobre el camino recorrido, al final de lo cual voy a proponer una especie de síntesis, que en realidad son como hipótesis de trabajo, para que ustedes consideren, y que ponen en evidencia, como decía, la idea de la gestión como desafío crítico para una educación de calidad y equidad. Entonces, en la primera estación o el primer punto que yo quisiera señalar en ese recorrido o en ese camino, comienza cuando desarrollo un trabajo como investigadora y docente y centrándome en las dinámicas que ocurren en los centros educativos cuando se pone en práctica una política innovadora lanzada desde fuera de los centros educativos. Este es un tema bastante clásico sobre innovación y cambio en educación y en general sobre política educativa también. Entonces, la primera estación fue encontrarme con una bibliografía nueva sobre este tema, hace ya 20 años, generada fuera del país, que ponía énfasis en la importancia de lo que ocurre en los centros educativos en la puesta en marcha de una política educativa. Ayer Gairín se refirió exactamente a esto y decía, aquel famoso tema del centro educativo como eje de la innovación, bueno, ese famoso tema era el que yo abordé hace ya más de 20 años. A partir de esa bibliografía con la que me encontré, la mayor parte de la bibliografía estaba generada especialmente en Argentina, en España, en Estados Unidos y en Europa. Diseñé y desarrollé una investigación bastante extensa para hacer el seguimiento de lo que se llamó en aquel momento cursos de compensación, los uruguayos les sonará bastante conocido, cursos de compensación que estaban en el marco de un plan llamado Plan 86, que fue el primer plan que tuvo el país luego de la recuperación democrática. Estuve años recorriendo liceos para culminar con un informe de tesis de posgrado que llevó más de 300 horas de trabajo de campo. Entonces, los resultados de esa aventura intelectual pueden resumirse en dos. Primer resultado, los centros educativos hacen una adaptación local muy fuerte de la política educativa, aún en sistemas educativos centralizados como es el uruguayo. Y en esa adaptación local fuerte, los factores clave resultaron ser básicamente dos. En primer lugar, la manera en que ejerce el rol el director, básicamente a través de su liderazgo pedagógico, su visión estratégica,
su presión direccional, es decir, en qué sentido, en qué dirección ejerce la presión el director, las prioridades y la construcción de equipos, y además en la forma en que los centros educativos funcionan como organizaciones, es decir, no solo esos aspectos del director, sino que también de qué manera el centro funciona como organización. Y dentro de la organización del centro educativo resultaron muy evidentes la importancia de la cultura, las prioridades que se fija el centro, los niveles de colegialidad entre los docentes, la existencia de metas compartidas, la resolución de problemas y los márgenes de autonomía o la manera en que se toman las decisiones. Bueno, después en el trabajo ustedes van a ver que hay dos cuadros donde yo sintetizo los centros educativos que desarrollan más cambio versus los que desarrollan menos cambio y cómo cada uno de estos factores resultan diferentes en la realidad. Es decir, un director que empuja el cambio, que es capaz de generar en su centro educativo mayores niveles de cambio, generalmente es un director con liderazgo pedagógico, que tiene bastante claras sus metas, que construye una cultura cohesionada, que promueve trabajo en equipo y que pone la innovación o lo que está intentando desarrollar como innovación en el centro de su gestión, por desarrollar uno de los puntos que comprenden estos cuadros. Esa entonces sería como la primera estación, es decir, cómo me acerco yo a este tema de la innovación y el cambio y cómo de a poco empieza a aparecer el tema de la gestión como central. Segunda estación. Apenas defendida la tesis a que dio lugar esa investigación, en el año 96, encuentro que muchas de esas ideas están siendo aplicadas en el diseño de un nuevo modelo de centro para el ciclo básico de la educación media, modelo de centro que era el eje del Plan 96. O sea que 10 años después el país se da otro plan para la educación media básica, Plan 96. Este plan recogía muchas de las demandas de las asambleas técnico-docentes hasta el momento y contó con importantes insumos de académicos argentinos. Afortunadamente hoy tenemos a una de ellas entre nosotros, que es Inés Aguerrondo, que vino después. Ella dice, no, yo, sobre el Plan 96 no, pero después sí, sobre formación docente, sí. Y en el Plan 96 intervinieron fuertemente Margarita Poggi, Graciela Frigerio, Guillermina Tiramonti, luego vino Juan Carlos Tedesco. Es decir, para irnos ubicando también conceptualmente en cuanto a quiénes estaban detrás y quiénes estaban apoyando con ideas y con seminarios y con presentaciones de este lado del río esta propuesta educativa. Se trabajó también en paralelo en la formulación de una nueva inspección para la educación media. Es decir, este tipo de centro educativo también requería o ameritaba una nueva manera de ser supervisada, evaluada. Esa nueva supervisión se llamó inspecciones regionales, en sintonía con varias de las ideas que daban fundamento al nuevo modelo de centro. Esas inspecciones abandonaban la idea de la fiscalización y proponían un modelo de auditoría más que de fiscalización, con visitas de varios días a los centros por parte de equipos de inspectores que identificaban las oportunidades de mejora de la gestión y proponían, en acuerdo con los equipos directivos, acciones de mejora en un plan de trabajo. Fue fuerte en esto la influencia del modelo francés de inspección que todavía hoy está vigente en Francia. El seguimiento de la implementación del Plan 96 durante los años 96 y 97 arrojó información reveladora. Se confirmaba que el modelo de gestión del centro educativo era crucial como articulador de la propuesta. Ese modelo implicaba docentes concentrados en un turno, en un liceo, menos asignaturas, un proyecto de centro que guiaba la gestión, construcción de colegialidad, metas compartidas, ambientes generadores de aprendizajes con mayor personalización del estudiante, espacios de trabajo profesional de los docentes, como fue la coordinación que surge aquí, y una tendencia general a hacerse cargo de los resultados. En 1997 recorrimos 8.500 kilómetros en todo el país, visitamos 67 veces los centros, eran 26 centros, y completamos cerca de 600 horas de trabajo en los liceos. Todo esto lo digo un poco para ver, bueno, desde el punto de vista de la investigación, cuál es el fundamento de estas cosas o de qué base empírica sale todo esto. ¿Qué pasó en el correr del tiempo con este modelo de centro? Porque lo importante no es solamente ver cómo se implementa una idea al comienzo, sino qué va pasando luego en el correr del tiempo. Bueno, esto lo pude saber años después, cuando tuve la oportunidad de participar en un proyecto regional sobre oportunidades de jóvenes más desfavorecidos, un proyecto liderado por UNESCO. Y entonces aquí viene la tercera estación. Es decir, primera estación, los cursos de compensación. Segundo, el Plan 96, lo cual dista pocos años calendario entre sí. Pero ya ahora pasa más tiempo
En el año 2002, en esta investigación que hacemos con UNESCO, el trabajo de caso de Uruguay lo hicimos nosotros, y yo le digo a esta tercera estación, más bien cuando el optimismo se comienza a desvanecer. En la investigación realizada en el marco del proyecto regional de UNESCO quedó claro cómo con el correr del tiempo los buenos resultados se fueron debilitando. Solo en los centros del interior del país estas prácticas seguían vigentes. En estos centros, 4 aspectos del área de la gestión explicaban esta supervivencia del modelo. El tamaño de los centros, eran básicamente los más pequeños, los que mantenían aquellos rasgos que yo describí en la segunda. La menor rotación de los cuerpos docentes, que era parte constitutiva del plan. La mayor autonomía en el manejo de los recursos, que es bastante típica de los centros del interior del país, y una más sólida consolidación o relación con la comunidad, que también es una nota bastante distintiva en Uruguay de la relación de los centros del interior comparados con los centros de Montevideo. Esta tercera estación, de hecho, inauguró una nueva etapa, saliendo de lo que podría llamarse el optimismo inicial hacia un optimismo desencantado. En esta nueva etapa comienzo a distinguir entre los factores que obedecen a dinámicas propias del centro educativo, tales como el estilo de director, la construcción de proyectos, la colegialidad entre los docentes, la responsabilidad por los resultados, de otros que son los factores que se deciden fuera del centro, pero que lo afectan también, como la rotación de los docentes y directivos, la escasa autonomía de los centros en temas clave como la gestión de las personas o la gestión del currículum y los recursos. También resultaron evidentes la importancia del tamaño de los centros y el tema locativo o de planta física. Es decir, hay una órbita de factores que los empiezo a visualizar o a identificar como propios del centro educativo, pero también veo que hay factores que se deciden fuera del centro educativo, como estos últimos, la rotación, la planta física, etcétera, pero que inciden directamente sobre lo que pasa en el centro educativo. Sucesivas investigaciones arrojaron nuevos elementos en esta etapa de optimismo desencantado, entre los que me permito destacar dos investigaciones más. La primera de ellas consistió en indagar qué uso se estaba haciendo a nivel de las escuelas primarias sobre la información que desde los niveles centrales se enviaba a estas sobre los resultados que obtenía cada una en las pruebas de aprendizaje. Desde una mirada sobre el cambio educativo, la innovación aquí era el uso de la información que llegaba a las escuelas. El interés de la investigación era identificar los factores que incidían a favor de ese uso. Fue un trabajo extenso de 1 año de duración que involucró entrevistas a inspectores, a técnicos de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes, en ese momento se llamaba UMRE, dirigentes de los sindicatos de maestros, una encuesta nacional a maestros y directores que incluyó 831 maestros y 78 directores, y 4 grupos de discusión con los maestros con mayores niveles de resistencia de la propuesta innovadora. ¿Cuáles resultaron ser los maestros de todo esto? ¿Cómo se puede resumir? ¿Qué maestros fueron los más proclives a incorporar esta información sobre aprendizajes de los alumnos en sus prácticas? Es decir, ¿cómo modificaron los maestros sus prácticas a partir de esta información? Bueno, eran en general los maestros con una antigüedad media entre 10 y 20 años de antigüedad, o sea, ni los más jovencitos ni los más experimentados. Eran los maestros que trabajaban en escuelas de contexto crítico y de tiempo completo, que eran los que habían recibido más oportunidades de formación en servicio. Eran los que trabajaban en escuelas con un tejido escolar integrado, como le llamamos, que eran escuelas que tenían pautas de trabajo compartido y donde permanecían trabajando varios años. Dejando a un lado el factor de la antigüedad, que es un factor individual de cada maestro, todos los demás factores que inciden a favor de la implementación de la innovación pertenecen a la órbita de la gestión, ya sea a nivel del centro educativo o a nivel central del sistema educativo. Entre los primeros, de nivel del centro educativo o de las escuelas, en este caso, se destaca el tejido escolar que se puede construir al interior del centro, donde las relaciones entre los docentes y el liderazgo del director son fundamentales. Y entre los segundos están el tipo de escuela, en este caso eran las de contexto y las de tiempo completo, y las oportunidades de formación en servicio que por tanto recibían estas escuelas, y la rotación de maestros y directores, determinada por el sistema de asignación de los docentes a las escuelas. Los factores propios del centro educativo eran los que apoyaban el desarrollo de la innovación y los factores externos la dificultaban. Esa es una primera investigación que para nosotros fue muy reveladora, porque además cambiamos de unidad de análisis, salimos de la educación media y fuimos a investigar las escuelas.
Y la segunda, que reseño muy brevemente, porque quiero mostrarles un cuadrito que resume todo esto, fue un trabajo realizado por una estudiante de maestría sobre la puesta en marcha del portafolio como estrategia innovadora de evaluación de aprendizajes, estrategia que estaba contenida en el Plan 96. Esta investigación arroja resultados similares en cuanto al peso negativo de algunos factores externos al centro educativo. Entonces, la información la sinteticé, a ver si lo puedo mostrar, en el cuadrito que está acá. Está maximizado ya, sí. Donde intento pasar de investigación en investigación, tratando de distinguir los factores que son los facilitadores y los que bloquean. Por ejemplo, ahí está los cursos de compensación, la primera estación. Los factores que facilitan la implementación de esa innovación serían el rol de director, con todo lo que expliqué, y la cultura del centro, pero los factores que bloquean son todos factores externos al centro educativo. ¿Hay puntero o no hay puntero? No. Bueno, intento hacer con la flecha el puntero. Ahí están los factores que bloquearían la implementación del cambio. La segunda estación, que es el modelo del Plan 96, aquí están otra vez los factores que facilitarían la implementación del Plan 96, el clima ordenado del centro, la personalización de la relación entre las personas y los estudiantes, la colegialidad entre docentes, la tendencia a hacerse cargo de resultados, los consensos logrados, pero hay factores que también terminaron liquidando el Plan 96, sobre todo en Montevideo, y tiene que ver con la rotación y el ausentismo docente, y a partir de un cambio en el sistema de asignación de los docentes a los centros. Entre otras cosas, está también el tamaño de los centros, la menor asignación a la comunidad, etcétera. Luego, difícil. La tercera era nada más que ver cómo perdura, problema de lentes, perdón, cómo perdura este Plan 96 en una investigación que hicimos 6 años después, que es confirmar las mismas cosas que el anterior, pero solo en el interior del país se mantiene porque los centros son más pequeños, porque hay una baja rotación de docentes, más autonomía, una sola relación con la comunidad. Acá está la investigación hecha en primaria sobre cómo los directores y maestros reciben la información de la UNRWA y efectivamente la ponen en práctica o no en sus dinámicas de aula. Y en eso vimos que había 3 factores básicamente: el tejido escolar integrado, el tipo de escuela y un factor individual que tenía que ver con la antigüedad del maestro, que óptimamente o están más abiertos al cambio o integran más el cambio los que tienen entre 10 a 20 años de experiencia. Y por último, el uso del portafolio en ciclo básico de educación media. Bien. Muy rápidamente, entonces, en negrita están marcados los factores que tienen que ver con las dinámicas relativas al centro educativo, y lo que está en cursiva, uso la letrita más torcidita, más inclinada, es la que tiene que ver con los factores fuera del centro educativo. Como puede apreciarse, la casi totalidad de los factores, a ver si logramos que se puedan ver, la casi totalidad de los factores que facilitan el cambio, que es la columna del medio, están en negrita, por lo tanto, son de la órbita del interior del centro educativo. En cambio, los que obstaculizan o dificultan están ubicados fuera de los centros educativos. En realidad se trata de muy buenas noticias para la gestión desde los centros. Quiere decir que, mirando desde lo que se puede hacer en los centros educativos, hay un cierto optimismo. Yo me niego a abandonar la noción de optimismo, aunque sea desencantado o relativo, pero hay una fuerte influencia negativa de factores que bloquean y que tienen que ver con factores externos. Entonces, yo diría, cuarta estación, que es la reflexión que en este momento de la investigación que hemos realizado puedo hacer hoy. Bueno, ahí podemos afirmarla. Investigar la puesta en marcha de cambios en educación es, en definitiva, estudiar la implementación de las políticas educativas, porque las políticas educativas se están renovando permanentemente. Por lo tanto, lo que revela la investigación sobre la puesta en marcha de nuevas propuestas parece revelador también sobre cómo, en definitiva, se ponen en marcha las políticas en educación. Estas lecciones aprendidas hasta ahora, y hasta que nueva evidencia empírica demuestre lo contrario, podemos resumirlas como sigue. Entonces ahí también intenté hacerlo visualmente más fácil. Sigue vigente la noción de que las dinámicas que tienen lugar en los centros educativos son cruciales en definir hasta dónde y cómo se aplican las políticas generales en un sistema educativo. Es decir, el centro educativo sigue siendo bien importante y es una buena noticia, y fue bueno encontrar que en Uruguay esa bibliografía que afirmaba eso es vigente y funciona. Y además con evidencia empírica, no es un tema de opinión o de gusto.
Dentro de los centros educativos resultan centrales las dinámicas de la órbita de la gestión, y ahí está el tema del director, su liderazgo, cómo se organiza la gente, a qué le da prioridad, cómo se toman las decisiones, cómo se resuelven los problemas, cómo se maneja la información, el proyecto de centro, etcétera, etcétera. De todas formas, lo que los centros pueden hacer tiene limitaciones, y en algunos casos muy fuertes, como ocurre en un sistema con carencias de planificación estratégica, esa es una afirmación fuerte, pero de la que me hago cargo, notorias en el tema de la planta física, un sistema centralizado y con alta burocratización de varios de los procesos clave de la gestión, tales como la asignación de los docentes y directivos a los centros, la gestión curricular y la de los recursos materiales. Yo creo que si tuviera que seleccionar un factor que es el que más permanente y sistemáticamente hemos encontrado que está afectando de manera negativa la implementación de la política, es la asignación de la gente a los centros educativos, que determina una altísima rotación y la destrucción de culturas, proyectos, permanencias, etcétera, etcétera. En la puesta en marcha de políticas educativas se deben tener en cuenta tanto los factores de gestión propios de los centros como los de la gestión externa a los centros, pero todos son gestión, sobre los que se toman decisiones fuera de los centros pero que los afectan. Colocar el peso sobre uno de los agentes, como los centros educativos, como hubo políticas que lo hicieron, como en el caso del Plan 96, y no en el conjunto, compromete la calidad final de todo el proceso. Ahí está la bibliografía de referencia, que está en el trabajo. Muchas gracias. Esther. Tiene una coreografía la presentación. Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores del encuentro por la invitación. Un poco a la hora de pensar qué podía compartir con ustedes en esta instancia, me pareció que podía ser bueno poner sobre la mesa algunas de los hallazgos de PISA 2009, ¿sí? Algunos de los hallazgos de PISA 2009 que obviamente tienen que ver con la gestión. ¿Qué es gestionar? Si uno busca en un diccionario, uno va a encontrar que gestionar es hacer que las cosas sucedan, ¿verdad? Y ese hacer que las cosas sucedan no se produce en el aire, sino que ese hacer que las cosas sucedan, desde mi punto de vista, tiene muchísimo que ver con las reglas de juego que ese sistema educativo ha consagrado, ¿sí? De alguna manera uno podría decir, bueno, la gestión está profundamente ligada a la institucionalidad del sistema educativo. Reglas de juego que, bueno, ahí nos podríamos profundizar en institucionalismo y ver que hay distintas vertientes y que el institucionalismo sociológico tiende a pensar o a enfatizar que las reglas de juego que pesan fuertemente son las reglas de juego de carácter cultural. Otras vertientes del institucionalismo se apegan mucho más a la noción más de derecho de regla de juego, ¿verdad? Las instituciones como organizaciones que han vivido un proceso de institucionalización justamente. Pero más allá de las distintas vertientes de institucionalismo a las que unos y otros podemos, en las que podemos recostarnos o podemos apostar, lo cierto es que la gestión no tiene lugar en el aire, sino que la gestión está atada a un conjunto de reglas de juego que en un sistema educativo se han ido instalando. Entonces, desde ese punto de vista,
PISA nos ilumina porque, como ustedes saben, PISA global, no los informes nacionales, por un lado, en la instancia de relevamiento se recoge una cantidad de información que tiene que ver con instituciones, justamente con los centros educativos, pero también con la manera en que funciona el sistema en su conjunto. Y en particular, PISA 2009 tiene un excelente volumen, el volumen número 4, que trata de sacar conclusiones estadísticamente significativas respecto a algunas de las reglas de juego que se visualizan como importante en lo que PISA ha dado a llamar sistemas educativos exitosos. Bueno, y en eso yo me voy a concentrar. Justamente la presentación está estructurada en dos grandes partes. Una primera referida a qué llama PISA un sistema educativo exitoso, y una segunda en donde, a la luz de esos hallazgos, simplemente nos planteemos preguntas entonces respecto a cuáles son los márgenes de gestión en las reglas de juego que tiene el sistema educativo uruguayo instaladas, que nosotros podríamos empezar a rever o podríamos empezar a replantear como sistema. Pasemos al primer punto. ¿A qué llama PISA un sistema educativo exitoso? La definición a mí personalmente me parece interesantísima, porque para PISA un sistema educativo exitoso no es exclusivamente el sistema educativo que consigue buenos desempeños en sus estudiantes, sino que también está el segundo componente de la equidad en los aprendizajes. Entonces, se requieren los dos elementos para calificar como sistema educativo exitoso. Operacionalizando esa cuestión, PISA dice, bueno, si nosotros tenemos que seleccionar cuáles de los sistemas educativos que participaron en nuestro relevamiento son exitosos, vamos a tomar dos indicadores. Primero, un indicador de superar la media de rendimiento en lengua en los países de la OCDE, que fue en esa medición de 493 puntos. Y en segundo lugar, acorde con este criterio de la equidad en los aprendizajes, tomemos como o exijámosles a los sistemas educativos exitosos el hecho de que los aprendizajes no estén totalmente, digamos, estén lo menos posibles determinados por el origen social de los estudiantes. Entonces, en el promedio de los países de la OCDE hay un 14% de la varianza explicada, que se explica por el nivel socioeconómico de los estudiantes. La variación en el rendimiento de los estudiantes entonces queda determinada por su nivel socioeconómico en un 14%. Y todo aquello que supere, esto es, que sea menor, que haya menor determinación de los aprendizajes por el nivel socioeconómico, entonces va a permitir que el sistema educativo, combinado con el otro criterio, pase a ser tomado como un sistema educativo exitoso. Entonces, miremos algunos de estos elementos de reglas de juego, algunos de estos elementos institucionales que PISA 2009 encuentra en esos sistemas educativos exitosos. Hay muchas otras dimensiones a las que podríamos atender. Estas son algunas que me parecieron importantes. Un primer elemento es el de diferenciación horizontal y vertical. Los sistemas escolares con bajos niveles de diferenciación horizontal y vertical tienen mayores probabilidades de ser exitosos. La noción está interesante, a mi modo de ver es interesante, y por diferenciación horizontal PISA dice, bueno, toda vez que el sistema educativo aplica de una forma o de otra políticas de admisión escolar, toda vez que el sistema educativo aplica de una manera o de otra políticas de transferencia escolar, toda vez que el sistema educativo arma los grupos según niveles de logro. Bueno, esas son modalidades de diferenciar horizontalmente.
Y de la misma manera, dice, un sistema educativo, además de diferenciar horizontalmente a sus estudiantes, puede hacer procesos, puede establecer reglas de juego, muchas veces culturales y no necesariamente fijadas en reglamentos, que diferencien verticalmente. Y allí marca dos indicadores. El indicador de los sistemas, serán sistemas educativos verticalmente muy diferenciados, aquellos que apliquen tasas o que tengan de hecho tasas de repetición muy elevadas. Y también cuando el ingreso, la edad de ingreso